¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de nuestro programa Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Hoy vamos a tener una conversación netamente ligada a la economía mundial y su impacto en Chile y en la región. Vamos a estar desglosando toda esta guerra arancelaria, esta guerra comercial que libran dos grandes superpotencias a nivel mundial. Estamos hablando de lo dispuesto por el presidente Donald Trump en Estados Unidos y cómo ha sido estas últimas semanas su implicancia en el gigante asiático. Nos referimos a China y cómo puede finalmente impactar también en nuestro país. En esta hora de conversación, de análisis, de debate profundo, nos va a estar acompañando Dusan Paredes, economista y académico de la Universidad Católica del Norte, el señor Pablo Schulz, abogado, y también nuestro panelista semanalmente, Alfredo Loyola, abogado y académico. A contar de este momento, los invitamos a que se queden en sintonía de nosotros. Acá comienza Pulso. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, de esta manera iniciamos el quinto capítulo de Pulso por las pantallas de Antofagasta Televisión. En la introducción habíamos dejado planteado el siguiente tema que está hace ya largas semanas, varios días en la palestra pública, no solamente en nuestro país, sino también concita, sin duda, la atención de todo el mundo. Esta guerra arancelaria propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que ha tenido embates que hasta el día de hoy siguen remeciendo la economía a nivel planetario. Vamos a entrar ya a conversar y a saludar de lleno a nuestros invitados, pero Alfredo, te quiero plantear la siguiente inquietud para que nos trates de desmenuzar, ¿no? de sintetizar todo lo que ha significado y en qué nos basamos al momento de hablar de esta verdadera pugna en base a los aranceles de Estados Unidos. Sí, precisamente estas medidas arancelarias que aquí han puesto las alarmas, ¿cierto?, en todos los países, en algunos más que en otros, dependiendo de cómo han sido los aranceles que ha impuesto Donald Trump. Y claro, las preguntas que surgen cuando partió estas medidas de los aranceles, surgieron inmediatamente tres preguntas. En primer lugar, ¿por qué se anunció esta política arancelaria? En segundo lugar, ¿al final se ejecutarán? Y tercero, ¿cuáles serían las consecuencias que generarían estas políticas arancelarias? En primer lugar, para analizar esto y responder la primera pregunta, ¿cierto?, el por qué, el argumento que señala el gobierno de Donald Trump es el déficit comercial. En resumidas cuentas, mientras más déficit tenga Estados Unidos con el país que está comercializando, más alto será el arancel. Entonces, ahí hace la diferencia, ¿cierto? Por eso es que con ciertos países aplica una medida y con otros otra. Por ejemplo, con Chile que tenemos un 10%, pero sin embargo con China nosotros vimos cómo las cifras han disparado. Sin embargo, los verdaderos por qué de esta aplicación de aranceles se responden en dos puntos. En primer lugar, para demostrar la hegemonía, en este caso el gobierno de Trump pretende demostrar la hegemonía de Estados Unidos frente a las grandes superpotencias, entiéndase en este caso China. Y en segundo lugar, para dar respuesta a los grupos votantes que validaron y apoyaron a Donald Trump en su segunda elección, que son por una parte lo que yo llamo los tech bros, los hermanos de la tecnología, los grupos ya correspondientes, ¿cierto?, a Jeff Bezos, a Mark Zuckerberg y a Elon Musk. Y en segundo lugar, los que yo asocio con esta famosa frase de Donald Trump, Make America Great Again. Claro. Y aquí es el punto importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde se da el discurso de Donald Trump. Donald Trump le da el discurso precisamente a estos votantes que serían los rednecks. Y aquí es cuando surge toda esta idea geopolítica, ¿cierto?, que estas medidas arancelarias lo que buscan es hacer fuerte a Estados Unidos frente a China de manera en un contexto geopolítico. Y en segundo lugar, esta idea de que vuelvan las manufacturas a Estados Unidos, que regresen las fábricas. Y por último, que estos aranceles sirven para recaudar más plata, ¿cierto? Correcto. Para recaudar más plata a Estados Unidos. Pero yo tengo mis dudas. ¿Ya? Tengo mis dudas, y sobre todo por el asunto del asunto de las manufacturas, de que si efectivamente Estados Unidos va a recibir más ingresos.
Porque, y esto yo voy a recoger lo que han dicho también ciertos economistas, al final, y también expertos en política, el estadounidense, el redneck, quien votó por Donald Trump, no le interesa que la zapatilla Nike se haga en Estados Unidos. Le interesa tener la Nike. Correcto. Entonces le da lo mismo en esto Alfredo, donde se sí, creó. Planteado ese contexto, ya estamos situados en tiempo y espacio para entender un poquito más. Quiero invitar a Dusan a la conversación. Bienvenido, Dusan, un placer tenerte con nosotros. Vamos a entrar ya a hilar un poquito más fino, tenemos el contexto general. Cuéntanos, ¿qué ha significado este denominado Día de la Liberación, en donde Trump básicamente se impone, ¿no?, al mundo con estas serie de medidas arancelarias, gravámenes varios? ¿Qué ha significado estas 2 últimas semanas en el mundo de la economía a nivel planetario y también para Chile, en lo concreto hoy puntualmente? A ver, para poder entender los impactos de esta política tenemos que principalmente entender las motivaciones económicas que están detrás. Bien. En primer lugar, la política arancelaria que persigue el presidente Trump trae consecuencias principalmente a economías que dependemos, digamos, de este nivel de importaciones. Bien. Pero yo creo que también es poco probable de que para comprender el fenómeno en su totalidad exclusivamente lo miremos desde el punto de vista económico. Bien, acá también hay incentivos geopolíticos que son totalmente válidos, bien, y que donde muchas veces los mercados son el camino más rápido para poder alterarlos. Bien. Ahora, para nosotros, ¿qué significa? Es bastante extraño porque cuando nosotros realizamos clases de economía, bien, uno de los primeros principios que a los estudiantes se les enseña es que el comercio te permite explotar las ventajas comparativas y por lo tanto promover la especialización para lograr un crecimiento económico que tú no pudieras lograr nunca si que tú te autoabasteces. Bien. Y ese es el principio básico del comercio internacional. Bien. Explicar lo que está ocurriendo ahora desde ese marco teórico es complejo. Bien. Porque está contradiciendo lo que nosotros mismos hemos podido establecer en base a evidencia científica sustentada. Bien. Por tanto, lo que hoy día nosotros podemos visualizar como consecuencia aún es transitorio. Bien. Estos procesos, en realidad hay un principio en economía que lo acuñó Romer, un premio Nobel hace muchos años, y decía: la amenaza es más fuerte que la ejecución. En economía no importa tanto ejecutar. En economía lo que importa son hasta qué punto yo te puedo motivar a tomar una acción incluso aunque yo no la haya hecho. Bien. Y Donald Trump, yo creo que las señales que está enviando es que está justamente dispuesto a que la amenaza sea creíble. Si tú lo miras de un punto de vista de molamiento teórico, no es creíble el resultado final, porque el resultado final implica que Estados Unidos queda en peor condición. Bien. El tema es que para llegar a ese equilibrio final, todos los agentes que están interactuando debieran creer que su amenaza es creíble en el fondo, ¿no? Bien. Y ese aspecto yo creo que China en específico ha liderado una postura de no credibilidad. Bien. Cuando uno observa lo que están haciendo en el fondo es una postura, generalmente en la guerra arancelaria es muy similar a la guerra de precios. Bien. Es decir, ambos agentes saben de que la guerra afecta al bienestar de todos los que están interactuando, por lo tanto un equilibrio exclusivo antes de llegar a una guerra total de precios es siempre deseable. Claro. Bien. Y en la estructura arancelaria es exactamente lo mismo. Por lo tanto, en conclusión, yo siento de que esta situación va a ser difícil discernir lo que va a ocurrir en el corto plazo. Ahora viene una agenda de negociación y reestructuración, sí, pero que indudablemente va a afectar el crecimiento económico a nivel mundial. Yo creo que eso no es necesario ponerlo en duda, digamos. En ese sentido, Pablo, bienvenido también a la conversación. Voy a ampliar con su mirada quizás a un nivel más macro, más internacional. Situaciones, escenarios como este, ¿vienen tramándose hace tiempo? ¿Es algún capricho de Donald Trump que llega e impacta con esta postura muy hegemónica? Desde su mirada, ¿se puede urdir en el tiempo? ¿Hay algún ejemplo de en algún momento donde se haya visto alguna situación similar? ¿A qué lo podemos asemejar, Pablo? Bienvenido. Eduardo, muchas gracias por la invitación. A ver, episodios como este no son en absoluto nuevos. Convengamos en eso. El presidente Hoover, durante los años 30 en Estados Unidos, impone aranceles, y recordemos que el arancel, ¿qué es? El arancel es un impuesto, sí, ¿no? No es más que eso. Y como tal,
guste o no guste la moneda, distorsiona los mercados y los precios relativos de los bienes. O sea, Sin es duda. una cuestión que está ahí. Bueno, Hoover establece aranceles agrícolas presionados por los productores agrícolas en Estados Unidos y ¿qué es lo que ocurre? Bueno, no produce el efecto deseado y Hoover no sale reelecto en su segundo mandato. Claro. Fast forward, años 70, Jimmy Carter, mismo escenario, con la diferencia que ahora quienes presionan son el mercado automotriz americano. Los aranceles de Jimmy Carter motivaron dos cosas. Uno, un auto que es un desastre, que salió del mercado americano, el Pacer, que es un auto que parece un platillo volador. Los gringos decían que tenía los vidrios tan grandes para ver quién era el idiota que se lo había comprado adentro, en el fondo, que era un auto terrible, por una parte, y Jimmy Carter tampoco sale electo en segundo periodo. Claro. O sea, si uno quiere ver contextos como este, y veamos Chile, y veamos Argentina, y podemos seguir. Argentina viene saliendo, el presidente Milei viene aplicando medidas saliendo de fenómenos como este. Sí, correcto. Y Estados Unidos, bueno, el secretario del Tesoro americano estaba ayer en Buenos Aires felicitándolo en el fondo. Nosotros en Chile, bueno, teníamos al Yagán, tú eres muy joven, pero teníamos un auto que se construía en Chile que era un desastre. ¿Por qué? Por aranceles. Por lo tanto, la ineficiencia que te introduce esto viene arrastrándose hace décadas. La convicción de que hace bien a la economía es algo atávico. Es más, en este caso, si uno escucha entrevistas del presidente Trump con Oprah Winfrey en los 90, en los 2000, él hablaba de la imposición y de los beneficios de los aranceles. Y, finalmente, no solamente contento con eso, este proyecto, esta idea del presidente Trump tiene nombre. ¿Ah? Es un apellido Navarro, Peter Navarro, un profesor de la Universidad de Harvard, que efectivamente cree en una economía defensiva, proteccionista, y que es el alma que está detrás de estas medidas. Porque Muy sí. amigo de Elon Musk, Peter Navarro. Bueno, con algunas diferencias en el fondo en el último tiempo, pero no la sí. vamos a mencionar en este programa. Sí, pero lo cierto es que el autor intelectual, como diría un abogado, el autor intelectual de esta visión proteccionista que se está implementando en Estados Unidos, evidentemente tiene nombre y apellido, primero el presidente Trump, y luego, bueno, un economista de una renombrada universidad que está sufriendo estragos ahora Claro, con el claro. que le están quitando el financiamiento, los beneficios tributarios. Así que evidentemente uno puede trazar esto para el pasado. ¿Por qué se lo preguntaba también Pablo? Me gustó el concepto gráfico que utilizó, porque pareciera que de hace 2 semanas atrás, dos superpotencias que parecen omnipotentes, ¿no? que están ahí haciendo como un gallito, y todo el resto del abanico de países que nos vimos de alguna manera involucrados en ello, estamos como espectadores de un partido de tenis, viendo cómo la pelota pasa de un lado para otro. Claro. ¿No? Entonces, ¿en qué queda Chile? Hemos escuchado también al canciller Van Klaver que dice, no, nosotros, pese a todo lo que pueda significar, Pablo, vamos a seguir con nuestra postura diplomática tratando de ajustarnos, ¿no?, a lo que Estados Unidos y China, entendiendo que ambos son grandes socios comerciales de nuestro país, vayan decidiendo en el tiempo. ¿Cómo ves esa mirada? Bueno, indudablemente, o sea, Chile es un país que tiene 34 tratados de libre comercio con 65 países del orbe, que en total, en el agregado, representa el 88% del PIB mundial. Razonablemente, la postura del gobierno, tardía, yo diría tardía. Yo creo que nadie puede darse por sorprendido por lo que está pasando. Esto se venía anunciando desde la campaña. O sea, sin duda. que la señora Sangüesa con el equipo Van Claveren y Valdés estén ahora en Washington, yo diría, esto se podría haber adelantado un buen par de semanas, Ya. en el fondo. Pero bueno, ya está. ¿Ah? Lo cierto es que tenemos vías de reacción, porque, de hecho, hace un par de días atrás cerramos un tratado de libre comercio con Emiratos Árabes Unidos. Correcto. ¿Ah? Siguiendo aquí al profesor Sebastián Edwards, en el fondo economista, colega suyo, en el fondo, el arancel agregado que tenemos en Chile es del 1%. ¿Ah? Entonces, la verdad es que si queremos salir a buscar mercados, si queremos salir a tratar de compensar esta medida, bueno, yo creo que hay algunas vías de evacuación, ¿ah? Entendiendo que es una pelea entre el mayor exportador del mundo con el mayor importador del mundo. Correcto. Cuando hablamos entonces de ese escenario tan estrictamente planteado, Dusan, ¿cómo entendemos lo que puede pasar con Chile, sobre todo a nivel minero? Entendiendo que la importancia para nuestra región vendría siendo algo de extrema urgencia en el caso de haber un descalabro económico. El ministro Marcel se ha mostrado cauto, no sé, desde su visión, si es que, como le decía Pablo, quizás Chile va un poquito atrasado, va respondiendo. Estas miradas desde el gobierno central vienen un poquito a ser necesariamente reactivas, nos falta un poquito más de proactividad. ¿Cómo ves actualmente eso, Dusan? ¿Cómo se avisora el panorama acá en la región? A ver, en esta historia Chile claramente es un follower, ¿bien?
Es decir, nosotros no tenemos el tamaño como institucional para poder fijar las reglas de este juego. No, Bien, claro. bien. Y eso es importante, digamos, entenderlo, ¿no? En su dimensión. ¿Hay alguien Ahora, que creería lo contrario? ¿O es un consenso más en o este menos? país pasan muchas cosas de todo tipo. No me sorprendería, digamos, que... o sea, la reacción del presidente, por ejemplo, en mi opinión personal, fue apresurada. Ya. Bien. Es decir, nosotros no estamos en posición de poder hacer un juicio cuando no toda la información, cuando aún ni siquiera nos hemos reunido a conversar, digamos. O sea, eso ya muestra de que efectivamente este tema es muy fácil que se pase de lo técnico a lo pasional en cosas de segundo, digamos, ¿bien? Y cuando la contraparte es más pasional todavía, hay que ser inteligente en el juego. Eso es lo que estoy planteando, ¿no? Entonces, creo que como país, entendiendo el rol que tenemos en esto, la economía es un sistema, ¿bien? Por lo tanto, la economía está interconectada, ¿bien? Por lo tanto, si bien en el corto plazo nosotros podríamos no ver efectos directos en minería, ¿bien? Es indudable que los efectos van a existir. Un ejemplo muy simple, minería en su función de producción es bastante intensiva en tecnología. Sí. ¿Bien? Cuando uno mira los proyectos de inversión en minería, tienden cada vez a tener una participación mayor, ¿bien? Del capital tecnológico. Ese capital tecnológico en general nosotros no lo construimos, ¿bien? Lo importamos. Sí. Muchas veces se ensambla en los países tales como Estados Unidos, en donde justamente los insumos que se están utilizando van a ser más caros. Por lo tanto, por un proceso de transmisión de precios, en el mediano plazo el sector minero lo va a sentir, digamos. Bien, ya sea que lo va a sentir en tecnología, ya sea que lo va a sentir en su propia función de producción. Por lo tanto, yo creo de que hablar de que no va a haber ningún impacto es inocente en realidad. Bien, o sea, va a existir. Ahora, gracias a Dios que no partimos justamente con el caso del cobre. Creo que eso sí hubiera sido algo, yo no sé si catastrófico, pero muy difícil de abordar desde el punto de vista económico. Bien, ahora, yo creo que Chile, luego del retorno a la democracia, ha hecho las cosas bien. Es un país institucionalmente sólido. Sí. Bien. Tenemos ruido, sí, claro. Tenemos ruido como cualquier país, digamos. Bien. Pero Chile ha llevado adelante una agenda en donde las instituciones cada vez se han posicionado con más fuerza. Y yo creo que son en estas situaciones en donde esa institucionalidad se capitaliza, digamos. O sea, yo no tengo ninguna duda, desconozco los detalles de hoy día de la reunión que ya se sostuvo, pero trabajo en la Universidad Americana y conozco la apreciación de la Academia Americana respecto al avance en Chile. Y honestamente yo creo que nuestro país está en una posición favorecida frente a otras situaciones. Cuando días atrás vimos que se reunieron exministros de Hacienda, ¿no? Desde el retorno a la democracia con el actual ministro, ¿esa es una señal de lo que usted plantea, Dusan? ¿Que está sólida, al menos es un signo de lo que usted está diciendo? Totalmente, totalmente. O sea, a ver, la institucionalidad del país es mucho más fuerte que el gobierno de turno. Bien, nuestro Estado tiene una resiliencia fuerte, ¿no es cierto? Es cosa de ver cómo nosotros evolucionamos durante los últimos 4 años y a dónde estamos. Digamos. Sí, claro. Podría haber salido cualquier resultado de lo que vivimos y sin embargo, digamos, estamos en un periodo democrático que no se ha interrumpido. Bien, y eso es muy valorable. Cuando uno lo compara con el vecindario local, es una característica que es cada vez más anómala. Entendiendo que además hubo una pandemia por medio, ¿no? No olvidemos Por que ejemplo, muchos países quedaron bien resentidos con ello. Sí, entonces yo de verdad creo que Chile, dentro de este contexto, es uno de los países que tiene la mejor posición. Aparte que tenemos un recurso estratégico que difícilmente sustituir en el corto plazo. Bien. Y para esta reactivación, esta supuesta reactivación o relocalización de la producción industrial en Estados Unidos, va a requerir más que nunca, ¿no? Ya fue descartado aparentemente como una amenaza de seguridad, que era lo primero que se estaba buscando por parte del gobierno de Trump, y aparentemente nuestras exportaciones a Estados Unidos no cumplen esa condición. Bien. Ahora, de que esto va a requerir un tacto político-económico sofisticado es indudable, sí. Pero insisto, pasa más porque la contraparte tiene una perspectiva poco predecible. Es poco predecible la postura. Bien, por último, uno tuviera algo de... Si hubieran ciertos lineamientos que siguiera la lógica económica, uno podría predecir el comportamiento. Bien, pero aquí cualquier palabra mal dicha, cualquiera, digamos, declaración
malentendida, puede romper automáticamente lo poco que hemos logrado. Dusan, te propongo que al resto del panel también que hagamos una pausa, nos vamos a separar muy breve y a la vuelta vamos a entrar de lleno a conversar también las implicancias de la respuesta de China, esta relación estadounidense-China y cómo repercute en nuestro país. Vamos a hacer ingresar al gigante asiático en este puzzle, este rompecabezas que de a poquito armamos. Pausa y seguimos. Pausa. Ya regresa Pulso. Por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de regreso junto a ustedes del otro lado haciendo Pulso por las pantallas de Antofagasta Televisión y lo anunciamos previo también al corte. Vamos a hacer ingresar a este segundo país, esta superpotencia. Cuestión tiene que ver con China, Alfredo, la implicancia de la figura de este gigante asiático. Y me quiero quedar solamente con una cifra, con un dato muy claro, ¿no? Y clarificador a la vez. Con esto te doy el paso. Porque hoy, justamente, Estados Unidos señaló que podría llegar a imponer aranceles de hasta 245% a China. Para algunos algo irrisorio, para otros una amenaza, como también lo deslizaba Dusan y Pablo. ¿Qué podemos entrar a desglosar con la figura del país asiático en este triunvirato, si lo queremos hablar, con Chile y Estados Unidos? Claro, efectivamente acá hay una amenaza por parte de Donald Trump hacia el gobierno chino. Y acá el tema está en cómo China va a responder frente a esa amenaza. ¿Cómo ha respondido ahora mismo China? China ha dicho que ya no se va a dejar amedrentar, va a seguir siendo respetuoso con las normativas, con los tratados, y que acá vamos a proponer el diálogo por sobre cualquier otra cosa. El tema va en lo siguiente, Eduardo, que entre el gallito, ¿cierto?, entre Estados Unidos y China tiene más que perder, en mi opinión, tiene más que perder que Estados Unidos en este aspecto. Porque China exporta más a Estados Unidos que lo que Estados Unidos exporta a China. Pero por otro lado, China tiene ciertas ventajas que es importante considerar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, China tiene la ventaja de que tiene mayor control político sobre sus instituciones. No es lo mismo lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, que un 55% de los ciudadanos estadounidenses no estén de acuerdo con las políticas arancelarias, que lo que ocurre en China. En China no vamos a encontrar un 55% de la población en contra de sus políticas. Ahí están alineados. Claro. Y hay un sistema, claro, el Partido Comunista Chino controlando, ¿cierto? Y con todo lo que nosotros entendemos con su sistema y con el control totalitario que tienen. Entonces, en ese aspecto, China tiene mayores ventajas. Lo que a mí no logro entender es este argumento hegemónico de Estados Unidos respecto a la aplicación de medidas, porque resulta que Estados Unidos ha aplicado medidas arancelarias bastante grandes para vecinos de China que son hostiles con China, por ejemplo, Corea del Sur, Japón o Vietnam. Yo tengo acá anotado: Corea del Sur se le aplica una tasa arancelaria un 25%, a Vietnam un 46%, a Japón un 24%. Entonces, en la logística, ¿cierto?, en materia geopolítica no me calzan esas medidas, Claro. ya considerando que es una batalla entre superpotencias. La lógica es que acá haga las diferencias, ¿cierto?, entre unos posibles eventuales aliados frente a esta guerra económica. Ahora, Pablo, ¿en qué posición queda Chile, sabiendo que nuestro país es un socio estratégico para China, para Estados Unidos? Tenemos tratado de libre comercio con ambas naciones. ¿Cómo queda parado en el medio, teniendo en consideración también que estos días se ha mencionado por parte del gobierno nacional que habría la posibilidad de que se tome como antecedente lo que Estados Unidos hizo, por ejemplo, con México y Canadá en su momento a favor de nuestro país? Explícanos un poquito cómo se puede ahí maquinear esta idea, esta postura finalmente, Pablo. A ver, es interesante. Yo lo abordaría bajo dos aspectos A ver. fundamentales. Hoy día en la mañana me tocaba escuchar al ministro Marcel, Sí. que decía una cuestión que es interesante y que de alguna manera después durante el día me preocupé de revisar porque la verdad es que me llamó poderosamente la atención. Estados Unidos tiene tratados equivalentes al que tiene con nosotros, con Canadá y con México. Sí. Bueno, lo cierto es que la administración Trump se preocupó al momento de implementar estas medidas, y me gustaría detenerme después en eso, un segundo, pero al implementarlas distinguió quizás los tratados de Canadá
y México no son similares a los chilenos porque tienen productos grabados y productos no grabados. Nosotros predominantemente somos productos no grabados. Correcto. Bueno, a los productos no grabados les respetó el arancel y a los productos grabados les aplicó el arancel. Ergo, eso significa, en jurídico, que la administración Trump respetó los tratados con Canadá y respetó los tratados con México. Por lo tanto, hay una buena señal para nosotros. Porque somos de esa lanchada, somos de esa camada. Sí. Así que, por lo tanto, ahí podría haber una buena noticia para nosotros. Ahora, la pregunta es, ya dijimos que el arancel es un impuesto, ya dijimos que el arancel distorsiona los precios relativos, ya sabemos que fomenta la ineficiencia de los mercados, pero bueno, ¿qué es este arancel que nos están aplicando? Bueno, este arancel específico... En la práctica. En la práctica es una medida que viene del año 62, que viene en la sección 232 de The Trade Expansion Act, que permite al presidente de los Estados Unidos aplicar medidas en protección de la seguridad nacional, National Security. Conforme a ese estándar, seguridad nacional, él aplica estos barreras arancelarias a aquellos mercados, a aquellos productos, a aquellos países, como queramos decirlo, que representen de manera directa o oblicua una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Claro. Y por lo tanto, el frágil equilibrio en que está la administración Trump con su Secretaría del Tesoro y con su área de comercio, es ver de qué manera, y ahí estamos nosotros, y ahí te respondo en el fondo, Sí. cómo va a aplicar estas medidas arancelarias a aquellas jurisdicciones en donde no existe nuestro tratado, por lo tanto le da un campo mucho más amplio Sin duda. a la aplicación de la medida respecto a aquellos como Chile, en donde tiene que ir un poco pisar huevos, cuestión que, repito, lo que decía esta mañana el ministro Marcel, bueno, en el caso de Canadá y México lo sortearon de manera bastante eficiente. Claro. En ese sentido, Dusan, amplío contigo la visión de Pablo. ¿Hay algún tipo de estrategia que el gobierno chileno pueda empezar ya a dibujar, a diseñar para tratar de quedar bien parados, ¿no? En buen chileno, bien parados al medio entre una superpotencia como China y otra como Estados Unidos, entendiendo las conveniencias que nuestro país puede tener con uno y con otro socio económico? Sí, hay varias cosas que se pueden hacer. A ver. Lamentablemente todas son costosas, ¿bien? Caso contrario se han hecho antes, en Claro. principio de racionalidad básico, ¿no? Pero, a ver, lo ¿En primero... tiempo igual? ¿Costosa de tiempo? ¿De largo aliento son medidas o aplicable en lo pronto? No, digamos? institucionalmente costosa. Ya, institucionalmente costosa. El tiempo siempre tiene un precio, así que ese no sería un Se problema. puede, ¿no? claro. Claro, por ejemplo, piensa lo siguiente. Nosotros lo que va a ocurrir es que nuestros productos van a ser, para que se entienda lo más simple posible, Sí. ¿no? Obligatoriamente vamos a tener que cobrar más caro, bien, por los productos que nosotros logramos exportar a estos lugares, bien. Entonces, allí los caminos que te quedan principalmente son tres, bien. El primero consiste en, por arte de magia, volvernos un país tremendamente eficiente en costos, Ya. bien, lograr mejorar nuestra estructura de costos y lograr generar un margen sobre utilidad mayor que el de antes. Por eso te decía, si es que se podía hacer antes, la pregunta es por qué no se hizo. O sea, el empresario o el sector privado busca el beneficio pecuniario por definición. Por tanto, si esto se podía hacer antes, no tengo ningún argumento lógico para pensar por qué no se hizo, ¿no? Claro. Pero asumamos que esta es una salida. Esa salida, si bien podría existir, tampoco te posiciona en el liderazgo en la industria, porque la estructura de reducción de costos no te permite agregar valor al precio, ¿no? Entonces tú estás condenado a competir al precio de equilibrio. O sea, mejoras el producto, lo mejoras, pero el margen lo vas ganando hacia abajo. O sea, por la diferencia costo-precio. Claro, nivel hacia abajo, un empate hacia abajo. Exacto. Entonces luego te queda una segunda estrategia, ¿bien? Que es reinstaurar el precio. Cuando tú solamente logras reinstalar un precio nuevo en el mercado, si tú abres un mercado nuevo, ¿cómo abres un mercado nuevo? Diferenciando el producto de manera tal que la parte que lo compre lo perciba como diferente. Perfecto. El mejor ejemplo es el iPhone. Tú tomas cualquier celular y cualquier celular va a hacer exactamente lo mismo. Tú le marcas un par de números y lo más probable es que otra persona te responda del otro lugar. Y va a llamar, claro. Pero ¿por qué estás dispuesto a pagar una cantidad estratosférica en un iPhone? Porque la experiencia que te da es diferente, ¿no? Claro. La pregunta es, ¿nosotros podemos agregar valor a nuestra cadena de producción? Y ese es el talón de Aquiles de Chile. Nosotros no tenemos evidencia. Piensa que Chile desde hace más de 20 años está estancada en su tasa de crecimiento de productividad. No logramos producir más, no logramos educar mejor a nuestro talento humano, no logramos mejorar nuestra infraestructura
en permiso, en estructura, en certificaciones. Por lo tanto, este es el peor minuto para darnos cuenta de que nuestro gran talón de Aquiles, que es la baja productividad, no nos va a permitir agregar valor a este proceso productivo. Por lo tanto, la segunda alternativa también se cae, ¿no? Entonces, la tercera alternativa que te queda es una alternativa que en finanzas es muy conocida, que es diversificar tu portafolio. O sea, simplemente, nosotros vendemos principalmente a Estados Unidos porque su disponibilidad a pagar es muy alta. Correcto. ¿De acuerdo? Pero con estos nuevos precios relativos que se podrían generar, a lo mejor Estados Unidos no va a ser el lugar en donde vamos a poder llegar con nuestra producción, ¿no? Entonces, esto va a obligar a que probablemente Chile retome una agenda de comercio bilateral con países que hasta ahora, puede que suene un poco operativo, pero que no se entienda mal, no era necesario tener esa conversación. Claro. ¿Bien? Ahora, ¿Este contexto te obliga a eso? te Entonces? obliga a eso, Te totalmente. empuja a eso. Totalmente, totalmente, porque, insisto, tus precios relativos, o sea, eres menos competitivo y no hay ninguna razón racional por la cual alguien te va a comprar a un precio mayor habiendo oferta a un precio menor. Claro. Bien, entonces, este tercer camino, bien, que nos va a obligar a ir a mirar. Y ahí quería responder el punto de recién que indicabas tú, por qué es tan difícil comprender estas economías pequeñas alrededor. Es muy simple, porque si tú no grabas a las economías pequeñas alrededor, corre el riesgo de que la empresa rápidamente se relocalice en estos lugares alrededor y desde allí comience a exportar, ¿no? Entonces, una manera como de cerrar toda posibilidad es justamente teniendo una reacción como geográficamente acotada, ¿no? O sea, en el fondo que dices, ¿sabes qué? Te grabo a ti, pero tú no te puedes localizar ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, sino que el vecindario completo. Sí. Bien. Entonces, esa es una razón, digamos. Y la segunda, que yo considero que también es interesante con respecto al caso de China, es que, claro, es verdad, China, es verdad, Estados Unidos es una potencia que tiene sartén por el mango frente a China. Pero cuidado, que todos los países que vamos a quedar con precios relativos mayores, vamos a tener que buscar nuevos mercados, ¿no? Y ahí China puede capitalizar de esta situación bastante, digamos. Entonces, ¿cómo se va a reconfigurar esto? No lo sé, pero solo soy economista, no soy mago, digamos, pero claro, pero lo que sí sé es que esto reconfigura, o sea, esto va a reconfigurar o va a consolidar la posición de Estados Unidos. O escenario número 2, esto se reconfigura, digamos. ¿Cómo? No lo sé en realidad, pero se podría reconfigurar. Yo, Dusan, me voy a quedar en lo que tú mencionaste, que tenemos nosotros esa desventaja, ¿cierto? Comparado a otros países, de que nosotros no podemos sacarle el valor agregado tal vez a lo que nosotros exportamos. Y hay una clara diferencia, por ejemplo, con lo que pasa con la Unión Europea. Totalmente. La Unión Europea tiene eso precisamente. Exacto. Y te pongo un ejemplo respecto al, por ejemplo, el caso del vestuario. Las mejores modas, ¿cierto? Versace o Coco Chanel, ¿cierto? Claro. Eso no lo puede conseguir Estados Unidos, ¿ya? De manera fácil. Entonces, ahí es donde saca ventaja precisamente la Unión Europea. Las dificultades que tiene Europa son con los problemas geopolíticos que tiene con Rusia, ¿cierto? Pero la gran ventaja que tiene es que para Estados Unidos es difícil reemplazar las exportaciones, ¿ya? Que viceversa. Para Europa, en este caso, es mucho más fácil. Y eso lo saca a relucir. Yo no sé, aquí yo creo que Chile puede sacar ventaja, sobre todo por el asunto del cobre. El cobre, nosotros que exportamos un cobre de calidad. Y ahí es donde nosotros sacamos esa ventaja. Y ahí tomo el otro punto que mencionaste tú, respecto a que Chile tiene que buscar otros mercados. Y al final eso lo tiene claro Estados Unidos, y por eso es que está respetando los tratados de libre comercio. Por eso es que entiende de que si aplica estos aranceles va a aparecer China sin ningún problema y va a reemplazar lo que era la compra de cobre que hacía Estados Unidos. Ahora, ojo aquí, Chile ha sido un productor de ¿Pablo? cobre desde la colonia. Tenemos un país con yacimientos envejeciendo, Sin con duda. una permisología que hace imposible realizar inversiones. El gobierno se ha demorado horrores en tomar el toro por las astas en este tema específicamente. Ya. Tenemos una legislación laboral que es asfixiante para el empresariado. Entonces, la verdad es que si queremos crecer, y yo coincido con los diagnósticos económicos, el problema es que estamos en un escenario de suma cero. Chile no puede crecer, no ha crecido y no va a poder hacerlo si es que alguien no le pone el cascabel al gato y decir, señor, tenemos que tener una legislación laboral competitiva que no sea asfixiante. O sea, yo no puedo echar en Chile, no puedo echar a un trabajador por malo. No puedo.
Hay que inventar causales que son una locura en el fondo. Claro. Y tenemos un sistema que es absolutamente hostil a la inversión. Entonces, una permisología que afortunadamente el señor Marcel más o menos entendió por dónde tiene que empezar a soltar las clavijas. Pero como él mismo decía esta mañana, tiene funcionarios públicos que están absolutamente sincronizados con el estatismo. Claro. Por lo tanto, él mismo decía, yo puedo proponer regulaciones en el Congreso, pero tengo una estructura burocrática que no reacciona. Claro. Que es funcional esa mecánica. Que funciona esa mecánica. Claro, hace mucho Entonces, tiempo. la verdad es que yo entiendo, pero de repente esto puede ser wishful thinking en el fondo. Al final del día nos vamos a tomar con muchas ganas de crecer, pero una muy mala estructura para hacerlo. Uy, a ver. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Pablo, la verdad. Alfredo, por favor, antes de seguir con los temas, un análisis breve también de lo que está diciendo Pablo, porque uno dice, claro, ¿cómo lo proyectamos de ahora en más? Entendiendo, yo quiero entrecruzar otro tema, muy breve, antes de irnos a la pausa, Alfredo, si lo podemos resumir. Este es un año decisivo en las urnas para nuestro país. Lo que se pueda decidir en este gobierno que va de salida tiene que de alguna manera repercutir y ser recogido este guante por el gobierno que venga entrante. Estamos hablando de proyectar estatalmente al país, no gubernalmente, en estos poco más de 10, 11 meses que quedan de gobierno. ¿Cómo se ve ese panorama también desde la estructura legal y este aparataje estático que está hace mucho tiempo, como enquilosado acá en Chile? Sí. Yo, bueno, voy a... precisamente lo que conversamos, ¿cierto? Que el hecho de que se convocaran a los antiguos ministros de Hacienda y también a los presidentes del Banco Central, vimos nosotros pasar a Di Gregorio, a Vittorio Corvo. Se echó mano a los viejos estandartes. Desde Alejandro Foxley hasta Ignacio Briones, es un mensaje potente. Y un mensaje potente precisamente para Estados Unidos. Es un mensaje potente porque nosotros no estamos pensando precisamente en resultados, ¿cierto? Para ganar una elección. Estamos pensando en el gobierno que sea, que llegue, ¿ya? Tenga las herramientas para poder enfrentar una eventual crisis por esta situación de los aranceles. Entonces, el mensaje que se da es sumamente potente y yo creo que es muy positivo. Yo creo que el ministro Marcel y el ministro Van Claveren han actuado de la manera correcta. En mi opinión. Tarde. Tal vez tarde, pero creo yo de que las respuestas que se han dado han sido las adecuadas. Ahora, el problema es que en ese grupo también está el señor Valdés, que se ha caracterizado por una seguidilla de desafortunadas declaraciones contra el gobierno americano, siendo embajador en Washington. En el fondo. Así que ahí yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que la patita coja va con el embajador. Pero efectivamente, y de hecho lo hemos visto con los candidatos presidenciales. Lo primero que se han mencionado de inmediato, hemos visto al candidato Kaiser, a la candidata Matei, explicando qué harían ellos. Y también acá Evelyn Matei aprovechó precisamente la llegada de estos ministros de Hacienda para poner de lo suyo. Y está bien. Claro. Tienen que todos los candidatos, precisamente este es un tema urgente y que es principal. Me dejaste la caída con esa pregunta que dejaste planteada, Alfredo. ¿Qué vamos a hacer entonces con el caso observatorio de Cerro Ventarrones? A la vuelta de la pausa ligamos todo este entramado geopolítico, socioeconómico de nuestro país y el mundo en algo clave, en la región que nos liga directamente con China. Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Hace un breve lapso de tiempo, hace poquito tiempo atrás, se conoció el proyecto, el inicio del trabajo en el plan de observatorio de Cerro Ventarrones, que está emplazado, ¿no? O iba a estar emplazado en el desierto de Atacama, a un poquito más de 90 kilómetros al sur de la ciudad de Antofagasta. Iba todo bien, iba todo caminando sobre la marcha, hasta que llegaron algunos informes de medios estadounidenses quien ponían sobre la mesa una cuota de suspicacia, ligada justamente a la intervención del gobierno chino en poder propulsar este importante observatorio, este proyecto grandilocuente, porque decían, ojo, no vaya a ser cosa que China esté también, además, con otro tipo de motivaciones científicas, bien digo, civiles, militares, como una suerte de espionaje internacional. Eso hizo ralentizar lo que hoy conocemos como Cerro Ventarrones. Dusan, parto con usted en este análisis del impacto de la influencia china justamente con Antofagasta, con la región, ligando este caso del observatorio con esta guerra arancelaria que tiene al mundo dividido en varias partes y fraccionado hoy en día. ¿Qué podemos empezar a conversar sobre ello?
Complicado tema, porque representa a mi casa de estudio. Correcto. Bien. Para nosotros, creo representar la interpretación que como universidad le damos a esta situación es muy incómoda, ¿no? Porque en el fondo hay que pensarlo de esta forma, digamos. O sea, inicialmente la universidad es contactada para llevar a cabo una actividad científica de envergadura significativa. Totalmente de Que- acuerdo. que probablemente como universidad va a ser muy difícil que lo llevemos de manera individual. Y en donde, claro, partimos con una motivación científica Sí. ¿no es cierto?, de generar una alianza y de un momento a otro, en conjunto con todo lo que está ocurriendo, Sí. nos vemos envueltos en un problema, digamos, de política internacional y que incluso va más allá incluso de la interpretación política, ¿no? Sino que prácticamente incluso hasta militar. Yo he escuchado Sí. interpretaciones de ese estilo. Es muy complicado. Nosotros como universidad probablemente tratamos, en primer lugar, la universidad tomó la posición de derivarlo, digamos, llevarlo a las instituciones que corresponden. Sí. ¿No? Esa Cancillería está trabajando en esto y está tratando de dilucidar efectivamente hasta qué punto esta sugerencia, bien, puede ser real o no. Pero asumiendo que, o sea, si asumimos que puede ser real, no hay mucho que decir, digamos. O sea, lo interesante es qué pasa si asumimos que no es real, digamos. Bien. Porque en política lo que tú asumes como realidad o no es irrelevante frente a la motivación inicial, digamos. O sea, independiente de que esto pueda ser considerado una amenaza no real, nos deja en una posición incómoda. Bien. Porque por una parte, con todo lo que está ocurriendo, normalmente que Estados Unidos es uno de los países que no queremos tener mayores roces de los que ya tenemos. Correcto. Bien. Pero como les comentaba en el bloque anterior, estamos a la vuelta de la esquina de que China se convierta justamente en un líder potente, más de lo que es. Entonces, decidir en ese escenario es tremendamente complejo. ¿Bien? Yo creo que nuestra universidad lo que ha intentado hacer es regirse por sus propios principios éticos y normativos que la universidad avanza. En este caso, yo creo que para nosotros, a pesar que somos actores centrales de este problema, siento yo que ha escalado a un problema de interés prácticamente de política internacional y lo más prudente sería esperar el pronunciamiento de quienes están involucrados en esto, digamos. O sea, esto llega en el peor momento que podría La llegar. tormenta perfecta. Y Claro. es más, y solamente quisiera decir lo último, o sea, empatizo tremendamente con los colegas científicos que ven aquí una oportunidad que se podría diluir. O sea, imagínate lo que esto significa para la gente que trabaja en financiamiento de astrofísica, en física, astronomía. Casi una década de planificación, ¿no? Es que es tremendo. O sea, Sí, si tú miras se podría ir al tacho de la basura. si digamos. tú miras el presupuesto del proyecto, es significativamente mayor que el presupuesto de la propia universidad en muchos casos, digamos. Sí. Bien, entonces Sí. es muy difícil decidir al respecto en realidad. En ese sentido, Pablo, ¿a qué nivel pudiese escalar esta sugerencia, digámoslo de manera bien ingenua, ¿no? que hace el medio Newsweek de Estados Unidos? En caso de comprobarse, ¿tiene que tener injerencia algún tipo de organismo internacional si esto se empieza a comprobar conforme avance la investigación? O sea, a ver, convengamos que estamos frente a un país en donde el poder de la prensa es real Sí. y efectivo. Por lo tanto, piensen ustedes que lograron parar un proyecto como este. Yo quisiera, a lo mejor esto podría escalar, uno no podría desconocer esa alternativa. Ahora, yo tengo grandes amigos en el Perú y una cosa que los peruanos se caracterizan es porque tienen cancillerías y tienen aproximaciones geopolíticas muy realistas. Y nosotros, todo lo contrario. Yo creo que aquí, como diría un penalista, yo creo que aquí hay culpa a la víctima en el fondo. Yo creo que China ha dado razones más que suficientes para decir que es un player. Y lamento ser el que diga el rey va desnudo, pero claramente China es un país que hace dumping, China es un país que no respeta los derechos humanos, China es un país que juega sucio en el comercio internacional, que no respeta reglas del juego, que copia, no respeta propiedad intelectual, propiedad industrial, y por lo tanto, la verdad, creo que esos factores nuestra querida universidad podría haberlos tenido dentro del NAIMP. A lo mejor los tuvo y los soslayó, a lo mejor los tuvo y los aminoró, a lo mejor los tuvo y pensó que se podían controlar, no tengo idea, no estoy en la cabeza de quienes toman la decisión y me imagino que hay gente muy capaz, pero evidentemente China es un player complejo y por lo tanto yo creo que llevar a China a un tribunal internacional o de comercio, creo que no va a pasar. Es como ¿Ah? darse la Ahora mano y sí, estamos, agregando claro. a eso lo que sí está pasando, y a lo mejor ahí es donde estuvo el error, es que hoy día ya se viene anunciando hace ya bastante tiempo en papers que Harvard Law Review
tiró hace 10 años atrás, en A el ver. fondo, en donde hay un rebalance geopolítico que ahora todos decimos sí, amén, estamos todos de acuerdo. Pero hace 10 años atrás no era tan evidente y se está instalando la teoría de las áreas de influencia. Por lo tanto, es imposible analizar a China sin pensar en Rusia, que son dos grandes Sí. poderes que tienen una retroalimentación bastante potente. Casi en bloque. Por lo tanto, tenemos un área de influencia y muy importante de China en África. ¿Para qué hablar de eso, en el fondo? Estados Unidos, estamos en su patio de atrás, representamos menos del 1% del PIB mundial. No somos importantes. No somos importantes, por eso Trump no le responde a Boric, sencillamente porque no es importante en el fondo. Pero yo creo que lo relevante acá es darse cuenta que estas áreas de influencia están creando zonas en donde el contrario, y por eso los aranceles del 2,45%, eso es un golpe a la yugular, tiene un fin geopolítico Claro. ese arancel. Bueno, si es que en el patio de atrás de Estados Unidos se viene a instalar un centro astronómico que está a tiro cañón de un área de influencia relevante de Estados Unidos, señores, no nos sorprendamos que los gringos reaccionen, en el fondo. Claro. O sea, yo me parece un poco naif que nos sorprenda eso. Sí, Yo creo que era esperable. Y yo creo que ahí el proyecto pecó ingenuo, quizás. La verdad, Pablo, es que a mí no me sorprende, porque Estados Unidos ha tenido pesadillas desde, no sé, por la guerra, la crisis de los misiles, Sí, claro. el caso de ahí de Cochino. Entonces siempre ha estado como con esa sensación que hay en su patio hay ahí algún espía o algo así. Sí. Entonces, lo que ocurre acá, efectivamente, para Estados Unidos, a mí al menos no me sorprende, No te sorprende, no. para nada esta suspicacia de Estados Unidos. ¿Qué hace Chile, Alfredo, en esta encrucijada geopolítica finalmente? ¿Cómo se solucionan situaciones así en caso de que escalen o no? Pero pongámonos en ese escenario hipotético. Diplomáticamente, ¿cómo responde un país como Chile ante ello, tratando de sumar a lo que dice Pablo, ¿no? ¿Qué hace Chile en una situación así? El asunto es que es complicado porque Chile es fuerte socioeconómico de China. Sí, claro. Entonces, independiente de estas tal vez malas prácticas que nosotros podemos tal vez apreciar en China, la fórmula ahora está en una diplomacia sólida, en saber cuidar y hacer un buen uso de las palabras, ¿ya? Y cómo nosotros dialogamos, ¿cierto?, con ambos países. El asunto está en que precisamente Estados Unidos está buscando esa definición. Está buscando que un país, claro, un país insignificante como Chile, tenga que decidir o te vas por nuestro lado o te vas por el lado de los chinos. Y eso es lo que está buscando al final Estados Unidos en este conflicto hegemónico. Y sumado con este cóctel, ¿cierto?, peligroso, ¿cierto?, la megalomanía de Donald Trump, buscar ya o estás conmigo o estás con el enemigo. Ahora, este problema no ¿Pablo? partió ayer. ¿Ah? Chile logró sortear las pugnas geopolíticas mundiales durante los gobiernos de la concertación con bastante astucia, en el fondo, en el sentido que Chile utilizaba una política muy simple, go with the flow. Iba, celebraba tratados internacionales con medio mundo, no tomaba posiciones estridentes con nadie. Y yo creo que la solución de Chile es volver a entender lo que somos, qué pieza somos dentro del cóctel económico mundial y, por lo tanto, tomar un rol de proveedores de commodities, ojalá también de productos hortofrutícolas, que también están bastante amagados acá, de Sí. productos madereros, etcétera. En el fondo, ¿por qué no? Ojalá de fintech y un par de unicornios por ahí que salgan todos agradecidos de la vida, sería fantástico. Más Notco sería maravilloso. Pero yo creo que ponernos en una posición belicosa o tomar malas decisiones o ser imprudente en la toma de decisiones nos va a conducir por el camino que hemos recorrido los últimos 20 años, que es de no crecimiento y de estancación. En el fondo. El camino, por lo mismo, el camino está en la mesura, en la diplomacia y en saber en esto cómo decir las cosas. Por eso yo creo que es muy buen ejemplo el que menciona Pablo, recogiendo lo que fue en su momento el gobierno de Frei. Recordará todos estos tratados que se celebró en el Asia-Pacífico. Y fue con una diplomacia sólida. Y con comitivas, también con un uso cuidadoso también de las relaciones públicas. Y con embajadores silenciosos. Exactamente. Profesionales, no comentaristas políticos. Y eso yo creo que también no ha ayudado a la administración Trump a mirarnos con simpatía. ¿Ya? El embajador Valdés en Washington se ha despachado una seguidilla de comentarios que no han sido afortunados, digamos, no felices. ¿Ah? Dusan, entonces, ¿cómo lo hacemos finalmente? Desde la mirada de una región que es pujante como Antofagasta, que busca posicionarse en el espacio chileno y también en el mapa internacional, y también a nivel país. Rediseñamos estrategias en base a todo este contexto que hemos ya largamente dialogado. Desde lo geopolítico, desde lo diplomático, hacia lo económico, o tiene que ser la economía chilena e internacional la brújula del país. ¿Cómo armamos este naipe de nuevo? ¿Desde dónde nos basamos?
Desde la racionalidad. ¿Qué prevalece indudablemente. finalmente? Yo no creo que estemos en condiciones de aludir a la inocencia de autoridades, decisiones que son inevitables de enfrentar. Bien. Hay una distancia bastante grande entre una decisión de carácter científico orientado versus un mapa político que, si bien se podía intuir, difícilmente se puede evitar. Bien. Es decir, un destino inexorable para Chile. Exactamente. Y las personas que están en los cargos de dirección están justamente para llevar a cabo ese tipo de acciones, digamos. Bien. Ex post es simple. Esa es una regla, digamos. Ex ante es sabio. Bien. Por lo tanto, yo considero de que en este minuto, indudablemente que Chile debiera tomar una posición cautelosa. Nosotros, insisto, la posición que ocupamos en términos de producción de cobre nos da una ventaja significativa. Bien. O sea, no debiéramos apurar, no es necesario apurar nada. Bien. Y sí coincido en el hecho, por ejemplo, la declaración del presidente, la declaración del embajador, indudablemente que no ayudan en nada. Eso es inevitable. Bien. Pero por ahora nosotros como región probablemente hacer lo que sabemos hacer. Bien. Yo creo que la industria minera... Bueno, hace poco sesionó el Consejo Minero acá. Sí, el viernes desconozco, no puedo asistir, desconozco si es que tocaron este tema, ¿no? Pero indudablemente que el gremio va a tener que tomar también acciones. O sea, los costos, si bien en el corto plazo no van a subir, es muy probable que en el mediano sí ocurra. Bien, y esto no se va a dilucidar en el corto plazo. Por lo tanto, por ahora, claramente el gobierno de turno que el que tenemos, ojalá que esa mesura la puedan transmitir. Yo comparto que aquí cada palabra mal dicha, bien, va a traer consecuencias. Bien. Por lo tanto, en este minuto, insisto, y con el caso de China, insisto, entendiendo los bemoles que tiene China, que yo creo que cualquier persona democrática lo comparte, Sin duda. ¿bien? Tampoco podemos negar que es un actor con el cual te tienes que sentar en la mesa, digamos. ¿Bien? Y allí es donde nosotros tenemos que aprender a cómo hacerlo en ese proceso, ¿no? Y eso va a involucrar desde universidades hasta industria, o sea, los códigos sincráticos de relaciones internacionales y de negocios con China son totalmente diferentes a los que hemos aprendido con Estados Unidos. Totalmente. Bien. Por lo tanto, también tenemos que nosotros reinventarnos en esa dirección. En ese sentido, Alfredo, cuando uno habla también a nivel país, ¿cómo uno conduce ciertas miradas, ¿no? Te lo pregunto también desde tu área de expertise. ¿Cómo uno conduce ciertas miradas para hacer cierto punto de equilibrio? Hacer conciliar en la esfera política, la esfera económica, la mirada de la ciudadanía. No dejemos a este actor fuera también, de que puede ser quizás más secundario, más de reparto, pero entra mucho a tallar. Y lo quiero ligar nuevamente a un año donde va a estar marcado por quizás muchas campañas que rocen en el populismo, donde se enarbolen banderas que de repente pueden ya caer en hasta lo irracional, pero muchos quizás candidatos o candidatas se pueden agarrar de temas país y de temas internacionales para intentar convencer a un electorado que hace mucho tiempo está sumido en una crisis de representatividad, de legitimidad, acéfalo en cuanto a liderazgo, y podemos sumar 10 cosas más a la lista. Sí, o sea, es lo que acabas de mencionar, Eduardo. O sea, lo que hay que hacer acá, la fórmula está en fortalecer la democracia, fortalecer las instituciones, que exista al final nuestro Estado debe tener ciertas reformas significativas. Efectivamente, y acá recojo lo que en su momento mencionó Pablo, nos encontramos con una burocracia de repente, una grasa estatal que preocupa en algunos aspectos. Pero más que el concepto de grasa por cantidad, sino que estamos hablando de cómo han reaccionado ciertos órganos, ciertos altos cargos, directivos o los funcionarios públicos. Entonces, creo que debe existir un gran cambio, dar un paso en materia de fortalecer las instituciones. Y eso implica perfeccionamiento, menos pituto, más concurso, ¿cierto? Hay varios factores el tema para solucionar estos aspectos. Sí. Pero yendo a la ciudadanía, aún siento yo que la ciudadanía está
muy ajena a estas discusiones. Y es importante también que los candidatos para la elección que se viene sean honestos, entreguen soluciones concretas y traten de poner de su parte, empeñar en ser creíble al final ante la ciudadanía con soluciones razonables y dando un mensaje ante esta crisis. Pablo, su mirada para complementar también lo que menciona Alfredo. A ver, yo creo que el camino que se viene por delante es complicado. Ya. Tenemos, y yo coincido, estamos en esta camisa de fuerza y hay poca voluntad política para cambiarla. Y eso es lo que a mí me preocupa. El sistema es un poco endogámico, por lo tanto hay una reforma frenada en el Congreso para cambiar el sistema político. No podemos tener esta atomización de partidos en donde el 2% mueve la aguja. Porque lo que logró hacer Chile, comillas, jaguar en algún momento, o gato con intención de jaguar, pero por lo menos estábamos bastante mejor y crecíamos, era que había ciertos criterios fundamentales que no se transgredían. Había profesionalismo, el Estado tenía un tamaño más racional, era más efectivo y más eficaz en su gestión. Nos hemos acostumbrado, yo soy amante del golf, no del fútbol, pero veo que el fútbol volvió a lo que era en mi época, a perder. Y veo que la economía chilena está volviendo a lo que era, a no crecer. Entonces, yo creo que si tenemos herramientas, tenemos lo que dije en la primera sección, tenemos una enorme cantidad de tratados vigentes que nos vinculan con el 88% del PIB mundial. Bueno, utilicémoslo, pero para eso seamos honestos, que las universidades sean utilizadas como centros de investigación que tengan conexión con el medio. No me refiero a lo que estábamos hablando recién de ventarrones en absoluto, me refiero a que sean como Harvard, sean como MIT, que participen activamente en la economía, que no estén divorciadas de la economía o más integradas. No digo que estén divorciadas, pero podrían estar muchísimo más integradas. Miremos el benchmark, miremos a Estados Unidos y desregulemos al otro lado de la cordillera. Están desregulando y nosotros insistimos en regular. Entonces, creo que el camino hacia el desarrollo es integrarnos a los mercados. Chile tiene vocación de comercio internacional, lo tiene desde los 90, no hay por qué romperlo, no hay por qué alterarlo. Pero creemos las condiciones internas que permitan que eso se logre. Claro. Dusan, reflexión final, cierro con usted también un comentario para la gente en este término de capítulo. No, yo creo que coincido en el diagnóstico. El Estado en Chile está al debe, bien, o sea, a nivel de ineficiencia no me refiero solamente a lo pecuniario y a lo económico, ¿no? También me refiero a lo institucional, a esta representación, bien, que muchas veces nosotros buscamos en el Estado y que no necesariamente se esté generando, bien. Yo no sé si la solución. En economía, la regulación de los mercados o la desregularización de los mercados es totalmente condicionada a una falla de mercado. Perfecto. Bien. O sea, el Estado no debe intervenir cuando no hay falla de mercado. Pero sí le tenemos que pedir intervenir cuando hay falla de mercado, porque cuando hay una falla de mercado, el equilibrio del mercado es subóptimo, no es eficiente. Bien. Yo no considero de que nuestro Estado en este minuto haya identificado de manera precisa las fallas de mercado. Bien, o sea, yo más que buscar una regularización extrema o no, yo creo que las fallas en donde el mercado efectivamente no ha logrado entregar las soluciones óptimas, el Estado no la ha podido identificar de buena manera. Bien. ¿Se entiende? Y por ende actúa donde no debe actuar y no regula donde sí debería regular. Rasca donde no pica. Claro. Entonces eso claro. es ese comportamiento errático que nosotros hemos tenido con el Estado. Yo creo que ya es imperativo. Bien, nosotros lo visualizamos en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad que asesoramos al presidente cuando hicimos el informe de epidemiología. Yo me acuerdo cuando yo vi la primera versión del informe, me tocó trabajar. Yo no le creía, o sea, no es que no creía, pero el equipo que lo me decía, pero es imposible, demoramos 10 años en esto. Y cuando me comenzaron a mostrar, digamos, los equipos de abogados y todo, yo dije, ¿sabes qué? En realidad todavía el punto. O sea, es Ahí verdad. está la reflexión de Dusan Paredes, a quien agradecemos su presencia, economista y académico de la Universidad Católica del Norte, Pablo Schulz, abogado y socio de Exor Group, y también a nuestro panelista Alfredo Loyola, abogado y académico. De esta manera, con estas reflexiones y consideraciones finales, vamos cerrando el 5º capítulo de Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. La invitación está para que ustedes nos sintonicen el próximo viernes en una nueva edición. Que estén muy bien. Buenas noches. Fue
Pulso. Un espacio de propuestas. Lo que marca la agenda. Las decisiones de futuro. Conversaciones y análisis en profundidad. Contingencia y debate. Pulso. Por Antofagasta Televisión.